Bienvenidos a esta penúltima charla de este ciclo de los imperios. Ya nos encontramos con algunos de unas clases atrás. Y hoy día a mí me toca hablar sobre el imperio, debiera ponerle título ahí austríaco, porque ese es el nombre primero. Y después en qué momento de la historia pasa a llamarse imperio austrohúngaro. Y como todo hecho histórico obedece a tantos antecedentes, hablar solamente del imperio austrohúngaro desde el momento que nació con Francisco José, con Sisi, etc., nos queda una pata coja, porque tenemos que ver de dónde parte esta familia, que es la familia de los Habsburgos, etc., y hacerle, ¿no es cierto?, todo el contexto histórico para llegar a entender este gran imperio que fue bastante largo en la historia y que cayó con la Primera Guerra Mundial en 1918, al terminar la guerra, cuando se terminan los imperios. Nosotros tenemos ahí los territorios que van a conformar este imperio en el momento que llamemos imperio austrohúngaro. Al comienzo tenemos ahí Austria, y dentro de Austria vamos a ir viendo que es dueña del reino de Bohemia, de Moravia, de la región de Silesia, y se van a ir integrando una diversidad de nacionalidades. Y la característica más importante de este imperio es justamente eso, la cantidad de nacionalidades que conforman este imperio. Y es uno de los problemas mayores para poder mantener la unidad en el siglo XIX, cuando las ideologías que mueven el siglo XIX son las ideologías liberales, las ideas nacionalistas, en las cuales cada grupo, cada etnia, cada nación, cada pueblo quiere constituirse como un Estado independiente. El imperio austrohúngaro llegó a tener 9 nacionalidades distintas, 9 pueblos que conformaron esta unidad territorial. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar de dónde nace este imperio y al mismo tiempo nosotros unimos la familia de los Habsburgo con el imperio austríaco o imperio austrohúngaro, así como unimos la familia de los Borbones con todo lo que es la historia de Francia. Para poder entender de dónde nace esta familia de los Habsburgo, que es de origen suizo, tenemos que ir un poquito más hacia atrás en la historia. En la época del Imperio Carlomagno, siglo IX, que muere Carlomagno en el año 814, quedó la costumbre, una vez que se divide su imperio entre sus nietos, que los territorios van a ser heredados por sus nietos, pero la corona imperial, el título imperial, por muy nominal que sea, va a seguir existiendo. El imperio carlomagno se fragmentó, el imperio carlomagno se dividió, pero la corona se mantiene como parte de esta herencia. ¿Y quién lo va a tener? Es el que hereda de los nietos el territorio de la Germania, que se llamaba Luis el Germánico. Y queda la costumbre que ese título imperial va a comenzar a ser elegido, porque justamente el imperio de Carlomagno termina en el momento que surge el feudalismo en Europa, que surge esta fragmentación territorial en Europa. Y Alemania es uno de los territorios que más fragmentado va a estar. Durante la época feudal, Alemania va a llegar a tener 400 pequeños estados. Entonces va a formar una verdadera unión, confederación. Y para poder elegir este título de emperador, que no tiene un poder real, cada vez es más honorífico, más nominal, se elige de entre todos estos electores. Y quienes pueden optar a ese cargo son distintas familias, que son familias dinásticas o familias aristócratas dentro de Europa. Curiosamente, cuando uno sigue un poco la historia de lo que nosotros vamos a llamar en su momento este Sacro Imperio Romano-Germano, tenemos que hay familias durante mucho tiempo en el poder, los Otones, por ejemplo, los Hohenstaufen. ¿Qué significa? No es que se traspasen de padres a hijos, sino que se presentaban. Si el Otón primero lo hace bien, es obvio que quien va a salir elegido va a ser Otón segundo y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los Hohenstaufen. Y así llegamos con esta forma de elegir esta autoridad que no tiene un poder real, sino que es una autoridad más bien nominal, decorativa, respetada, etc., con ciertas posiciones en la parte sur de Alemania y algunos territorios hacia el territorio austríaco, en que va a ser elegido un representante de una familia suiza que se llama Rodolfo de Habsburgo.
Él va a ser elegido emperador y va a gobernar como emperador del año 1420 a 1451, con este título, pero que de verdad tiene un poder real, tiene un ejército con el cual poder administrar esa cantidad de territorio o feudo, no lo tiene. Es solamente un título honorífico. Pero de ahí en adelante siguen siendo la familia de los Habsburgo los que van a tener el poder de este imperio hasta que se va a transformar en un título dinástico, en un título hereditario. Pero de Rodolfo de Habsburgo viene la herencia de un emperador que sí quiere darle un poder real, un poder político importante que se llama Maximiliano de Habsburgo. Ya estamos en el siglo XV, ya estamos entrando en la etapa del fin de la Edad Media, comienzos de los tiempos modernos de la época renacentista. Por herencia, estos dos personajes van a ir juntando territorio. Él se casa con María de Borgoña. El ducado de Borgoña, en ese momento, era uno de los ducados más grandes y poderosos de Francia. Estamos hablando en la etapa de la famosa guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, donde Inglaterra tiene ocupado toda la costa francesa, Aquitania, Normandía, la Bretaña, y otro de los ducados poderosos hacia el otro lado, hacia el lado de la frontera que nosotros llamamos hoy día, es el ducado de Borgoña. Por lo tanto, Maximiliano de Habsburgo tiene por herencia el título imperial. También domina los territorios de Flandes, que los territorios de Flandes es lo que nosotros llamamos hoy día los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Por esta alianza matrimonial con María de Borgoña juntan todos esos territorios. Y esa va a ser la base de este imperio austríaco. Esta va a ser la base de este poder de esta familia Habsburgo, que en un minutito más la vamos a dividir en dos. Vamos a ver que va a venir una rama de Habsburgo españoles y una rama de Habsburgo austríaco. Hijo de este emperador Maximiliano, que hace todo por tratar de recuperar un poder real desde el título imperial, va a ser un personaje que ya nos va a sonar en la historia, ya más cercano, ya más amigo nuestro, Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, se casa, como son los matrimonios en ese momento arreglados, con la hija de los reyes católicos, Juana la Loca. Entonces, este matrimonio de Felipe el Hermoso con Juana la Loca van a tener un hijo, van a tener dos hijos, pero un hijo que va a ser el futuro rey de España como Carlos I y emperador alemán como Carlos V. La misma persona va a tener todos esos títulos y ese es un gran personaje de la historia. Carlos I, rey de España, porque él asume primero como rey de España antes de emperador alemán. Asume el año 1517, a la edad de 17 años. Él nace el año 1500 y el año 1519 él va a ser elegido emperador alemán. ¿De qué forma? De la misma forma que habían sido elegidos sus antecesores. A tal punto es el interés por este título de emperador alemán que quienes se presentaron en esa elección, que se presenta Carlos antes de ser Carlos V como emperador, se presentan al mismo tiempo Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I, rey de Francia. Para poder ser elegido en este colegio de electores se hace campaña, se hace lobby y para eso se necesita plata. Entonces, este Carlos, que recién está nominado rey de España, que él, vamos a hablar de que fue educado siempre en la corte flamenca, su madre, aparentemente loca, Juana la Loca, fue educado por su tía Margarita, la hermana de Carlos, por lo tanto ni siquiera sabe el idioma castellano. Él llegó a gobernar a España sin ningún interés, con todo tipo de asesores flamencos, por lo tanto recién le está costando integrarse a ese gobierno español. Tiene que endeudarse. ¿Y con quién se endeuda? Estamos en la época del Renacimiento. Estamos en la época en que grandes familias se vinculan
a la actividad comercial. Grandes familias burguesas, por ejemplo, en Italia a nosotros nos suenan los Medici, ¿no es cierto? Bueno, en Alemania también habían familias de banqueros. Y dentro de esta familia había una familia que se llaman los Fugger, los banqueros Fugger. Y Carlos V se endeuda con los banqueros Fugger para poder hacer esta campaña y ser elegido emperador. Fue tal la deuda que contrajo con esta familia que en la época de su hijo Felipe II, para poder pagarle la deuda, le entregaron como en hipoteca un territorio de América que hoy día se llama Venezuela, para que ustedes vayan viendo cómo se teje la historia. Y así entonces el año 1517 fue electo o se le entrega el trono de España y en 1519 es nominado emperador de Alemania con el título de Carlos V. Yo les decía recién, él nació en Flandes. Su madre, Juana la Loca, se fue a casar con Felipe el Hermoso. ¿A dónde vivían? En Flandes, la corte flamenca, en parte de lo que hoy día es Bélgica. Un idioma distinto, una cultura distinta. Él a los 17 años hereda el trono de España. ¿Con quién gobierna? No con la gente de la nobleza castellana, no con las cortes españolas. Gobierna y llega a gobernar con todo lo que es esa nobleza flamenca, y eso lo llevó a que no lo quisieran. Le costó mucho a Carlos ser reconocido como rey de España, incluso fue muy fuerte las revueltas que hubo dentro de España en esa época. Una época difícil. Estamos hablando comienzos del siglo XVI. El siglo XV es el siglo que se termina una etapa histórica, que es la época medieval, donde se viven en base a los ideales caballerescos, todo lo que está relacionado con el feudalismo, el ideal del caballero medieval, la importancia del pensamiento teocéntrico, y se empieza una nueva etapa. Ese cambio, ese paso de una etapa a otra, no crean ustedes que el año pasado fue la época medieval y este año es la época renacentista. Se demora mucho, sobre todo en ese momento. Y la época renacentista tiene relación a romper con todo el pensamiento, todas las ataduras de la época medieval, y el hombre pasa a ser consciente de que es un individuo capaz de crear, de observar. Voy a decir una expresión que es bien poco de una profesora, pero se siente el hoyo el queque, el hombre renacentista. Y de alguna manera hay como ese cambio lento entre lo que es el mundo medieval caballeresco, que especialmente en España se rompe con eso muy avanzado, la época de los tiempos modernos, y que empieza a ver esta característica de lo que es el Renacimiento. Carlos V le toca vivir esa etapa y le toca vivir acontecimientos dentro de España y del Imperio Alemán enormemente importantes. Hay grandes biógrafos y grandes historiadores que sostienen que a Carlos V lo hicieron las circunstancias, que es un personaje que quizás no tenía el talento de ser un gran estadista, pero se transformó en un gran personaje de la historia porque le toca convivir con grandes procesos de la historia que de alguna manera eso hizo que se involucrara España, Alemania, etc. Miren ustedes todos los territorios que hereda. Es como sacarse la polla al gol, porque de verdad, ¿qué es eso? Del abuelo materno, Fernando de Aragón. Acuérdense ustedes que hasta Carlos V no se hablaba de España, se hablaba del reino de Castilla y el reino de Aragón. Dos reinos, uno era de Isabel de Castilla y el otro Fernando de Aragón, que se gobernaban en forma independiente. Por lo tanto, de Fernando de Aragón, su abuelo materno heredó los territorios de Aragón. Pero Aragón, a través de la historia, se había adueñado de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Por lo tanto, Carlos V va a heredar no solamente España, va a heredar territorios dentro de lo que nosotros llamamos hoy día Italia. De su abuela materna, de Isabel la Católica, por el lado de su madre, Juana la Loca, el reino de Castilla,
Pero miren eso, América, ¿se dan cuenta lo que es que se ha descubierto recién un continente? En un momento en que de ese continente se sacaban grandes riquezas. Acuérdense ustedes que recién descubierto América estaba en la explotación de las minas de oro, de plata, etc. Por lo tanto, era tremendamente importante y poderoso lo que había hecho Castilla, una gran hazaña. Entonces, el rey Carlos V de España, por sus abuelos maternos, hereda toda esa cantidad de posesiones. Por parte de su abuelo paterno, Maximiliano, hereda el título de emperador que lo va a negociar, pero ya había posesiones que eran parte de los dominios de los Habsburgo, posesiones en la parte baja de Alemania, donde estaba Viera, el Tirol, pero ya tenían y eran dueños del territorio de Austria. El pequeño reino de Austria ya era propiedad de Maximiliano I. Y por el lado materno, de su abuela paterna, el ducado de Borgoña. Pero al ducado de Borgoña pertenecía Flandes, el franco condado, que es el ducado de Borgoña, que da lo mismo, y Flandes. Imagínense ustedes, esa es la razón por la cual se dice en sus dominios nunca se pone el sol, porque tiene posesiones en Europa y tiene posesiones en América. Por lo tanto, ¿qué queda fuera de los dominios de Carlos V? Inglaterra, parte de lo que es Italia, bueno, todo lo que es Europa del Este, pero lo que es la Europa occidental, gran parte de ella está bajo los dominios de Carlos V y los territorios de América. ¿Cómo fue este hombre tan poderoso? De partida, en ese momento se vivía fuertemente la religión, y la religión era tremendamente influyente en todos los ámbitos de la política, de la cultura, etc. Carlos V fue un hombre prudente, un hombre callado, un hombre más bien que enfrentó siempre con frialdad y que le tocó enfrentar grandes problemas de su época. Yo les digo, en España no lo quieren, por lo tanto están siempre habiendo revoluciones. ¿Qué le toca? Organizar la conquista de América. Una cosa es el descubrimiento que se hace, pero después vienen las expediciones de conquista. Era tan poco el conocimiento que tenía Carlos V de la geografía del continente americano, que cuando empiezan estos expedicionarios, se llaman los adelantados de la conquista, estos hombres a quienes vienen a América, les da territorios. Ese es el pago. ¿Y qué les da? Franjas horizontales del Pacífico al Atlántico. No tenía idea que en la mitad había un territorio que se llama Cordillera de los Andes. Era un desconocimiento total de la geografía del territorio. Este esfuerzo de conquista es una mezcla de un esfuerzo privado con un esfuerzo del Estado, podríamos decir. Pero los que vienen, obviamente que no es la gran nobleza ni aristocracia castellana. Los que están bien no vienen. ¿Quiénes vienen? Los que buscan un afán de aventura. ¿Con qué objetivo? Sea verdad o no sea verdad, la evangelización. Ese pasa a ser el objetivo primordial de todo el proceso de la conquista de América. ¿Pero qué más le toca a Carlos V? Todo el cisma protestante. Nosotros siempre mencionamos la ruptura del mundo cristiano con un término: la reforma protestante, la reforma de Lutero. La palabra reforma la empleamos mal, porque reforma es volver a la forma. Y aquí no se volvió a ninguna forma, se rompió. Entonces hay que decir cisma protestante. De aquí, del problema con Lutero, nacen lo que vamos a llamar las iglesias protestantes. Se acaba la unidad del mundo cristiano en Europa. De aquí nace que la mitad de Europa va a ser católica y la otra mitad se va a dividir en estas iglesias protestantes: luterana, calvinista, presbiteriana, anglicana y los anabaptistas, que son de donde van a salir después lo que nosotros llamamos los evangélicos. Entonces, además, le toca consolidar su dominio sobre España, tratar de imponer una autoridad imperial sobre los distintos territorios alemanes, luchar contra la ruptura
del mundo católico dentro de Alemania, iniciar el proceso de conquista. Pero además hay otro personaje que es contemporáneo, y ese personaje es Solimán el Magnífico, en un momento en que la época de Solimán es la época de mayor esplendor del Imperio Turco Otomano. Es el momento que los turcos han comenzado a expandirse hacia Europa y llegaron incluso a tener un dominio sobre el territorio de Hungría que va a durar 70 años. Llegaron hasta las puertas de Viena. ¿Quién los detuvo a las puertas de Viena? El ejército de Carlos V. Entonces, la diversificación militar, la cantidad de problemas que tiene al mismo tiempo, hacen que sea una figura aparentemente grandiosa. Pero hay otros historiadores que dicen las circunstancias históricas lo hicieron grandioso. Pero de verdad que de aquí parte las bases de lo que va a ser este gran imperio. Carlos V se da cuenta de que sus dominios territoriales son demasiado extensos, de que culturalmente son demasiado diferentes, desde el punto de vista del desarrollo distinto, etc. Entonces decide que va a dividir sus posesiones entre su hermano Fernando y su hijo Felipe II. A su hermano Fernando le lega el título imperial y de ahí en adelante se crea la dinastía de los Habsburgo. Deja de ser elegido el título imperial y pasa a ser hereditario, pasa a ser dinástico. Y entonces su hermano Fernando hereda el título y hereda las posesiones que tiene la familia de los Habsburgo en los territorios alemanes y en Austria. Y es Fernando el que va a iniciar la rama, la familia de los Habsburgos austríacos, que en la historia le llamamos la casa, la dinastía, la familia de los Austria, la familia de los Habsburgos austríacos. Y va a cambiar la capital del imperio, este nuevo imperio, estas nuevas posesiones, a Viena. Y de ahí le va a comenzar a dar importancia a lo que va a ser la base de este imperio, que en ese momento se llama solo Imperio Austríaco. Y la otra rama van a ser los Habsburgos españoles. Todo lo que va a heredar su hijo Felipe II, que hereda las posesiones en España, en América y también el territorio de Flandes, todo lo que era del Franco Condado. Y así tenemos dos familias de Habsburgo, como en la historia también tenemos dos ramas de los Borbones, una francesa, una española. Y de aquí viene, ¿no es cierto?, lo que a nosotros nos va a importar. ¿Cómo se sigue desarrollando este imperio? Que de qué manera se va a ir organizando. Porque esta cantidad de pequeños territorios, de pequeños reinos, se van a comenzar a unir. Y se unen bajo la corona del emperador. Fernando y sus sucesores van a hacer ese trabajo de ir agrupando todos estos pequeños territorios donde lo único que hay es distintas nacionalidades, distintas culturas, y lo único que los une es la figura del emperador. Es el único elemento común que tienen. Y en la medida en que van tomando territorio, la única exigencia es la obediencia a la figura del emperador, una obediencia de tipo político. El emperador gobierna sobre una diversidad enorme de nacionalidades. Un pequeño paréntesis. Hay una diferencia en la historia para definir lo que es un reino y para definir lo que es un imperio. Cuando yo hablo del reino de Francia, por ejemplo, o de cualquier reino, significa que dentro de sus fronteras hay solamente una nacionalidad. En el caso de Francia son franceses. Si yo hablo del imperio alemán, del imperio austrohúngaro, del imperio ruso, significa que dentro de sus fronteras hay diversas nacionalidades. Cuando yo ocupo la palabra imperio en la historia, me estoy refiriendo a un territorio geográfico administrado por un rey, por un emperador, donde hay una diversidad cultural en su interior. Ese reino de Francia, o ese reino de Inglaterra, o ese reino de España, se transforma en un imperio colonial cuando sale a buscar colonia. Por lo tanto, no es lo mismo decir imperio colonial
que referirse a un imperio político. Aquí nosotros tenemos imperio. ¿Por qué imperio? Porque hay un título imperial, sí, pero además porque dentro de su frontera hay una diversidad cultural, étnica, nacional, etcétera, que los une. Entonces, los territorios que comprenden este imperio, después ya de Carlos V, siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, son todo este gran territorio de Viena, que se llama el Archiducado de Viena, gobernado por la familia del emperador y Viena la capital. El reino de Bohemia, que el reino de Bohemia está comprendido por Bohemia, Moravia y Silesia. ¿Qué territorios hoy día son esos? La República Checa, la República Eslovaca y un territorio que perteneció en su momento a Polonia. O sea, Bohemia y Moravia es lo que yo podría decir Checoslovaquia, que fue un país y que hoy día son dos, la República Checa y la República Eslovaca. Y el reino de Hungría. El reino de Hungría era un reino independiente, un reino que fue atacado en 1500, no me acuerdo, creo que 25, ¿ya? Por Solimán el Magnífico, en una batalla que se llama la Batalla de Mohacs. En esa batalla de Mohacs, Solimán venció y murió el rey de Hungría de ese momento, que se llamaba Luis de Hungría. Y el territorio pasó a ser parte del dominio turco durante 70 años. Y ya en el siglo XVII, el territorio de Hungría pasó a posesiones del imperio austríaco, porque expulsaron a los turcos de los dominios del reino de Hungría. Acá nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el imperio turco, tenemos Hungría, ahí está en verdecito, Austria al ladito, etc. Pero más se nota el imperio ruso, el imperio turco, y en el centro de Europa se va a ir formando un imperio que va a ser tremendamente poderoso. De los personajes importantes que gobierna a través de la historia este imperio, que todavía se llama el imperio austríaco, es María Teresa de Austria. Comenzando el siglo XVIII, los emperadores que fueron sucediéndose en el trono del imperio austríaco a comienzos del siglo XVIII no tienen herencia masculina, y existe en el imperio austríaco lo que se llama la ley sálica. Y la ley sálica es la prohibición que gobiernen las mujeres. Muchas veces en la historia ciertos reyes, ciertos personajes han prohibido la ley sálica para que puedan heredar las hijas mujeres. Y eso fue lo que pasó acá. Gobernaba Carlos VI. Carlos VI, padre de María Teresa. No había descendencia, no quiere dejar a un sobrino en el trono y aprueba lo que se llama la sanción pragmática o la ley pragmática de sucesión, que significa abolir la ley sálica, y nomina como sucesora del trono a su hija María Teresa de Austria. Esto no crean ustedes que fue fácil. No crean ustedes que los austríacos y la nobleza austríaca acepta de forma inmediata a María Teresa en el trono. Esto llevó a que se produjera en el imperio austríaco una guerra por la sucesión de Austria que duró 7 años y que intervinieron en esta guerra los estados vecinos, podríamos decir, quienes tenían intereses en que asumiera uno o asumiera el otro. Aquí intervino Rusia, intervino Prusia, intervino Suecia, pero definitivamente después de 7 años gana María Teresa o los partidarios de María Teresa y llega al trono. 1740, después de 7 años de esta guerra de sucesión, ella va a ser reconocida como emperatriz de Austria. Ella había nacido el año 1717 en el Palacio de Hofburg. Si alguno conoce Viena, es el palacio desde donde se gobierna. Las afueras de Viena hay otros lindos palacios como el Palacio de Schönbrunn, el Palacio Belvedere, etc. Pero ese es el palacio que está en el corazón de la ciudad de Viena. Ella va a gobernar 40 años, un gobierno largo,
1780, de 1740 a 1780. Y va a ser un gobierno muy beneficioso, como vamos viendo, en todos los planos, pero también bien represivo, tremendamente fuerte, represivo, etc. ¿Cómo se le conoce a ella? Como una mujer bastante de armas tomar, una mujer de carácter, trabaja mucho. Ella tiene un primer ministro, un consejero, que se llama Kaunitz, que la va a acompañar siempre en su gobierno. Pero es una mujer de familia, porque cuando a uno le muestran en la historia un personaje femenino gobernando, siempre tiene la sensación que es como muy dura en su forma de gobernar, como que uno no piensa que pueda tener una relación familiar, que se pueda haber casado a lo mejor por amor, que pueda tener una familia larga. Generalmente la idea nuestra es otra. Pero María Teresa de Austria, a pesar que le toca gobernar una época en que el sistema de gobierno se llama el despotismo ilustrado, fue una mujer con mucho sentido de familia, una mujer afectuosa, y se casa con el duque Francisco de Lorena. Todavía existía como institución, no como poder real, como institución, el Sacro Imperio Romano Germano, que eso se terminó después de Napoleón, pero existe. ¿Y quién es el emperador del Sacro Imperio Romano Germano? Una unidad política administrativa que se creó después del imperio de Carlomagno. En ese momento era el duque Francisco de Lorena. Por lo tanto, ella no se está casando, perdónenme la expresión, con cualquier pelafustán. Se está casando con un duque que pertenece a la familia de Orleans, de Borbón, con títulos, etc. Y al mismo tiempo, él vivió bastantes años en la corte austríaca porque se preparaban al hermano mayor, Carlos de Lorena, para que se casara con María Teresa. Y finalmente Carlos muere y se casa María Teresa con Francisco, pero ellos, hagan cuenta ustedes, que se criaron juntos, ellos se conocían. Entonces no fue un matrimonio de dos personas desconocidas, fue un matrimonio en que realmente llegaron a tener afinidad, amor, etc. Y tuvieron 13 hijos, de los cuales los más importantes de estos 13 hijos, uno es José, que va a ser el que va a venir después a asumir el cargo de emperador, y la otra, María Antonieta, que María Antonieta, acuérdense ustedes, se casa con Luis XVI, que fueron, ¿no es cierto?, los artífices, los personajes de la etapa de la Revolución Francesa. Ella, tanto como su marido el rey, terminaron en la guillotina en el proceso de la Revolución. Pero ¿qué es lo que quiere María Teresa? Ella asume en un territorio diversificado, un territorio geográficamente unido, pero tremendamente disímil, tremendamente distante un territorio de otro. Entonces ella quiere empezar como a administrar de una manera más global, de una manera más centralizada, todos sus territorios. María Teresa nace del matrimonio de Carlos VI, emperador, y María Cristina de Brunswick. Y la corte austríaca en ese momento es una corte bastante culta. La corte francesa puede ser una corte muy importante, una cultura en Francia que va marcando la pauta y imponiendo la moda, pero aquí en Austria se vive la cultura en un ambiente mucho más familiar. Aquí, por ejemplo, existe la costumbre de que se dan muchas obras de teatro, ópera, música, y muchas veces la familia imperial, en este caso los hijos de los emperadores, son actores de las obras que están representando en ese momento. Entonces ella tiene una educación católica, una educación donde se esmeran para educarla culturalmente para el cargo de emperatriz, pero en un ambiente no solamente de un conocimiento de la política de Estado, sino que en un ambiente de cultura, de música, de pintura, etc. Pero también cualquier personaje que está vinculado a ser una futura emperatriz o reina tiene que conocer
todo lo que es el ceremonial, el protocolo, las normas de etiqueta. Entonces hay toda una educación, pero es una educación que podríamos decir bastante universal. Este amor por la música, ¿de dónde viene? Es la época en que viven en Viena, o en las afueras de Viena, en Salzburgo, dos grandes compositores, dos grandes personajes de la música, Mozart. Mozart les voy a contar un poco la historia de Mozart después, y el otro es Beethoven. Son dos grandes personajes contemporáneos a María Teresa. Pero así como tenemos a un Luis XIV, contemporáneo a María Teresa, una Catalina de Rusia, contemporáneo a María Teresa, un Federico de Prusia, contemporáneo, en que todos engrandecen sus territorios, en que todos son considerados monarcas que se les llama déspotas ilustrados. O sea, gobiernan en forma absolutista, pero quieren acercarse a todo lo que es el avance del conocimiento, de la cultura, del arte, de la arquitectura. ¿Quién fue marcando la pauta desde el punto de vista de la arquitectura? Es Francia, con Versalles. Fue el primer palacio que se construye en un antiguo coto de caza. Y después sigue María Teresa de Aucha, después Catalina la Grande, Federico con el Palacio de Sanssouci, etc. Y aquí tenemos palacios construidos en la época de María Teresa de Aucha. El Palacio de Schönbrunn y el Palacio Belvedere. Schönbrunn se construye de la misma forma de Versalles, en un lugar donde había sido un antiguo coto de caza. Ella enviuda 1765, acuérdense ustedes que ella se había casado con este duque Francisco de Lorena. Y ella desde ese momento, haciendo algo similar a lo que va a ser después la reina Victoria, viste luto, viste negro. Pero no solamente se viste, sino que pinta sus aposentos de negro. Y así vive el resto de su vida. Ella muere el año 1780. La vida de corte, las representaciones culturales, los bailes, todo lo que tenga que ver con un cumplimiento de etiqueta, de protocolo, de cosas sociales, deja de asistir. Por lo tanto, ella desde ese momento va a comenzar a gobernar con su hijo mayor, José. Y a José lo nombra corregente de este imperio, que la palabra que mejor lo grafica es que es absolutamente multicultural. Tiene una diversidad cultural enorme. Se los voy a decir y después lo vamos a volver a repetir, pero tiene austríaco, húngaro, polacos, tiene croatas, esloveno, checo, eslovaco, italiano, y me falta uno, rumanos. Todas esas nacionalidades son parte, ¿no es cierto?, del territorio del imperio austrohúngaro. Entonces, este imperio tan importante, ¿qué fue lo que hizo María Teresa? María Teresa consolida, le da vida, le da cultura, pero también se expande. En la época de María Teresa de Aucha, literalmente el reino de Polonia fue repartido entre Austria, Prusia y Rusia. Fines del siglo XVIII se repartieron este territorio y Polonia dejó de existir desde esa fecha hasta después de la Primera Guerra Mundial. Si ustedes toman un mapa del siglo XIX y buscan Polonia, nunca lo van a encontrar, porque no existe como reino de Polonia. Está todo el territorio dividido. Por lo tanto, María Teresa de Austria también fue expansionista. Su territorio se agrandó. No solamente se le dio un impulso y una revitalización desde el punto de vista cultural, administrativo, sino que también desde el punto de vista de la expansión. José va a pasar a ser el corregente de este territorio austríaco, donde están todos esos otros territorios, pero todavía no se llama el imperio austrohúngaro. El papel más importante dentro de todas estas posesiones la sigue teniendo el territorio de Austria. ¿Qué significa que sea una déspota ilustrada? ¿Qué significa este sistema de gobierno? Siglo XVIII, cuando ya ha comenzado a ponerse
de moda el pensamiento racionalista en Europa. El pensamiento racionalista busca racionalmente cuál es el mejor sistema de gobierno, cuál es la forma mejor que está relacionada con el pensamiento. Todo se clasifica, a todo se le da una explicación racional, razonada. Y empiezan a surgir los grandes pensadores, empiezan a surgir aquellos que llamamos los filósofos ilustrados. Estos pensadores que van a ver que la realidad que hay desde el punto de vista político, social y económico, cultural, religioso, choca con este cambio de mentalidad. Por un lado, se están pidiendo cambios, pero por otro lado, los cambios no llegan. Los reyes no quieren quedarse afuera de la moda del pensamiento. ¿Cuál es la moda del pensamiento? La filosofía racionalista. Entonces se impone un tipo de gobierno que la historia la llama despotismo ilustrado. Ilustrado por cultura, por iluminación del pensamiento. De ahí viene la palabra ilustración. El siglo de las luces, los iluminados, pero los iluminados no con las luces de León, los iluminados del pensamiento. Pero los reyes, los emperadores, que adoptan y están llenos, podríamos llamar, de asesores en ese momento, no hacen ningún cambio. Por eso que todo ese sistema político de fines del siglo XVIII hasta la Revolución Francesa se le llama despotismo ilustrado. Gobiernan de la forma tan despótica como se viene gobernando, pero asesorados por aquellos que piensan que pueden hacer grandes cambios. De ahí, ¿no es cierto?, el concepto de que nada cambia, todo por el pueblo, pero sin el pueblo, se dice, porque de alguna manera se piensa que van a hacer grandes reformas, pero no los hacen. ¿Quiénes son los grandes exponentes de este sistema político? María Teresa de Aucha, Catalina de Rusia, Luis XIV, Luis XV y también, chiquilla, Federico de Rusia. Entonces, ella es una déspota ilustrada. Hacen intentos de grandes cambios, hacen cambios en la parte económica, en la hacienda, en la justicia, etc. Pero de alguna manera esos cambios o no son los necesarios o llegan... ¿Me oyen bien o no? Porque esta cosa tan moderna como que no la dominó mucho. Pero de alguna manera ella no tranza con ciertas cosas. Su hijo va a ser mucho más despótico que ella. La José es mucho más representante del despotismo ilustrado. Él incorpora reformas aparentemente en todos los ámbitos. Incorpora incluso reformas religiosas. Pero lo que él quiere en esas reformas religiosas es él ser el jefe de la religión católica. Él crear una religión en la cual él pase a ser quien dirija esa religión. Es tal el absolutismo de José que a su época, a sus reformas, le llaman josefinismo. O sea, de verdad que es una pantalla de reforma, pero las reformas no llegan. Ellos se quedan felices con la idea que están haciendo grandes cambios, pero esos grandes cambios no llegan. Llegamos ya a la época del fin del gobierno de Napoleón. Generalmente, cuando uno estudia la Revolución Francesa, cuando uno estudia a Napoleón, después repite como loro y papagayo que se hace una reunión que se llama el Congreso de Viena. Y el Congreso de Viena es quien viene a rearmar el mapa europeo. Si se da en Viena, ¿qué significa? Que el país más importante, el imperio más importante que hay en ese momento en Europa, es el imperio de los Habsburgos, es el imperio austríaco. Y el canciller más importante de esa época, uno de los personajes más brillantes de la primera mitad del siglo XIX, es Metternich. Y aquí se reparte, se rearma de nuevo el mapa de Europa una vez que Napoleón cae y que tiene que abandonar todos sus territorios. Entonces, ¿qué principios van a primar? ¿Sobre qué bases se va a rearmar este nuevo mapa europeo? ¿Cuáles van a ser los principios fundamentales del Congreso de Viena? El principio de legitimidad y el principio de equilibrio. ¿Qué significa? Legitimidad tiene que ver
con que se van a devolver a los reyes los tronos que han sido quitados y que ellos gobernaban en forma legítima. Por lo tanto, Francia se le devuelve a los Borbones, España se le devuelve, ¿no es cierto?, a Fernando VII, que fue tomado preso. El rey de Holanda vuelve a recuperar sus territorios. Los Borbones italianos vuelven a recuperar Nápoles. O sea, legitimidad tiene que ver que esos reyes que fueron sacados de sus tronos y que gobernaban en forma legítima van a recuperar sus posesiones. ¿Y equilibrio? ¿En qué consiste? Que no quieren que ningún territorio de Europa sea más importante que otro, sea más poderoso que otro, para poder evitar lo que sucedió con Napoleón, que vaya a surgir un territorio que vuelva a dominar sobre Europa. En base a este principio de equilibrio fue que impidieron que el territorio de Italia y que el territorio de Alemania se unificaran. Los dejaron divididos. A Italia en 7 estados y a Alemania lo dejaron dividido en 39 estados. Los territorios de Italia con mucha influencia de los austríacos, incluso los austríacos dominando sobre la región de la Lombardía y el Véneto, y los estados alemanes agrupados en una confederación de estos 39 estados que se llamó la Confederación del Rin. ¿Quién dirigía la Confederación del Rin? El canciller austríaco, Metternich. Por lo tanto, Austria no expandió su dominio, pero sí su influencia sobre el centro de Europa de una manera tremendamente fuerte. ¿Cómo podríamos dividir históricamente el periodo que va desde la caída de Napoleón hasta 1850? O sea, la primera mitad del siglo XIX desde la caída de Napoleón. Primero se habla de la instauración del antiguo régimen. ¿Qué significa? El antiguo régimen vuelve a sus tronos los reyes legítimos, por lo tanto vuelven a instaurar muchos de ellos sistemas absolutistas. Se vuelven al absolutismo. Y después vienen 2 etapas, 2 momentos de mucha sublevación, de muchas revueltas dentro de Europa que se conocen con el nombre de las revueltas liberales y nacionales de 1830 y las revueltas liberales y nacionales de 1848. ¿Qué ha pasado con la revolución? Napoleón ha ocupado territorios en base a engrandecer Francia. Por lo tanto, los ejércitos napoleónicos han dispersado por Europa un sentimiento nacionalista. Ese sentimiento nacionalista comenzó a ser copiado por los territorios ocupados de que ellos quieren liberarse del poder de los franceses. La semilla del pensamiento liberal nacionalista con los ejércitos de Napoleón se expandió por Europa. Aunque se impongan de nuevo las ideas del antiguo régimen, esas semillas ya están, van a germinar. Yo siempre doy un ejemplo bien burdo, pero es lo mismo que si tú a un niño de 3 años le enseñas a leer y aprende, y después dice, muy chico, le voy a quitar ese pensamiento. Imposible, ya aprendió. Aquí pasa lo mismo, con una ideología que se expande por Europa, en que busca las mayores libertades, busca engrandecer su nación, va a ser muy difícil volver a ser administrado por los gobiernos absolutistas previos a la revolución. Por eso es que hay tanta revuelta, y esas revueltas van a ser aplacadas. Y van a ser aplacadas por ejércitos que se organizaron en el Congreso de Viena. Austria dio la idea de organizar la Santa Alianza, que era la unión de Rusia, Austria y Prusia, en que después se le agregó y pasa a llamarse la Cuádruple Alianza Inglaterra. Y después se le agrega Francia y pasa a llamarse la Quíntuple Alianza. Y en el fondo hay ejércitos europeos, podríamos decir hoy día la OTAN, que todos juntos tratan de aplacar estos movimientos liberales en que es muy difícil porque, les vuelvo a repetir, la semilla de la revolución, la semilla de los cambios, la semilla del nacionalismo ya está presente. Y aquí llegamos
a las revueltas de 1848, que además de tener el componente liberal nacionalista, también se les agrega otro término, otra ideología. Son las revueltas liberales, nacionales y socialistas. Aquí no tiene nada que ver el concepto de marxismo. Recién en el año 48, Marx escribe su manifiesto comunista. O sea, el marxismo como ideología política no se ha expandido. El concepto socialista está relacionado a mejorar la condición social. De ahí viene el término socialista. Los primeros socialistas son los socialistas utópicos, aquellos que dan soluciones que son absolutamente impracticables, pero ya empieza la revuelta, no necesariamente en la parte urbana, sino que también, especialmente en el Imperio Austrohúngaro, en la parte rural, porque toda la parte más al este de los dominios de este imperio, la mayor cantidad de la población es campesina. Se ha pasado por un proceso de revolución industrial donde ha surgido una burguesía, un proletariado, pero eso está más en lo que es la parte occidental del imperio. En este minuto va a ser cuando va a cambiar de emperador. Ese es el momento que llega al poder el emperador Francisco José. El emperador que está gobernando en ese momento el imperio se llama Fernando I. El canciller sigue siendo Metternich, un hombre extraordinario desde el punto de vista de cómo maneja la política del imperio. Ve que las condiciones políticas del emperador Fernando I no son las más óptimas y desde hace mucho tiempo ha comenzado a preparar políticamente a este sobrino. Y este sobrino se llama Francisco José. Y Francisco José va a gobernar el imperio austríaco desde el año 1848 a 1916, que va a morir en plena Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo cae el Imperio Austrohúngaro? 1918. 2 años antes de la desmembración total del imperio, muere el emperador Francisco José. Ahí nosotros tenemos enmarcado en todas esas líneas rojas la cantidad de territorios, posesiones y distintas etnias que hay dentro de este territorio. Miren ustedes, austríacos, húngaros, checos, eslovacos, polacos, que están debajo de Ucrania, rumanos. Después nos vamos a los Balcanes. Hay italianos en todo lo que es la región de la Lombardía y el Véneto. Los croatas, eslovenos. Y justamente en esos años se ha incorporado este territorio que se llama Bosnia, lo que nosotros conocemos como la Bosnia-Herzegovina, capital Sarajevo, que nos suena, ¿no es cierto?, porque ahí se va a iniciar la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que es administrar un imperio de esta diversidad étnica, donde la ideología más importante es la ideología nacionalista, que significa engrandecer tu nación? ¿Cuál? No la del imperio. Los polacos quieren su estado, los checos su estado, los eslovenos su lugar, y así sucesivamente. Por lo tanto, las revueltas dentro del imperio, no crean ustedes que son pocas y menores. Es un imperio diverso, heterogéneo, etc. A este imperio llega Francisco José. ¿Cómo es él? Él es un hombre muy conservador. Él es un hombre católico y obviamente que desde su postura conservadora es mucho más absolutista, es mucho más autoritario. Por lo tanto, le cuesta gobernar un imperio tan heterogéneo con cambios políticos tan distintos. Van a ser tremendamente distintos. ¿Él de quién es hijo? Él es hijo de Francisco Carlos, de la familia de los Habsburgo, y de una princesa de Baviera, Sofía de Baviera. En ese momento son parte del imperio, pero son territorios diferentes. Y Metternich es, como quien dijera, el profesor de Francisco José. En plenas revueltas del año 48, él asume. ¿Qué cantidad de millones de habitantes hay en el imperio en ese momento? 28 millones. Hoy día ustedes me dirán, 28 millones no es nada. Pero para ese minuto
28 millones es mucho, con un desarrollo desde el punto de vista cultural, político, económico, tremendamente distinto. Hay sectores industrializados, donde ha surgido una burguesía y un proletariado importante. Hay otros sectores tremendamente atrasados, vinculados todavía a la tierra, etc. Pero ¿cuál es el territorio que da mayores problemas a este imperio? La región de Hungría, los húngaros. Porque los húngaros quieren tener quizás las mismas atribuciones de los austríacos. Los húngaros quieren sentirse mejor representados en este imperio. Por lo tanto, los húngaros van a ser los que van a desarrollar más estas revueltas nacionalistas. ¿Qué hace el nuevo emperador? Trata de mantener sofocado toda esta revuelta. Trata de combatir los nacionalismos. Al poco tiempo de asumir, le va a tocar una guerra con Prusia. Austria y Prusia fueron siempre muy amigos, podríamos decir, pero Austria tuvo sus influencias sobre Prusia importantes. Desde el Congreso de Viena, cuando se creó esta confederación de los 39 estados, donde el canciller austríaco era parte, ¿no es cierto?, del dominio de la administración de esta confederación. Producto del Congreso de Viena, muy cortito, para mantener los equilibrios, había 3 ducados chicos en la frontera con Dinamarca que se los pasaron por el Congreso de Viena al rey de Dinamarca. Pero eran ducados de población alemana, Holstein, Lauenburgo y Schleswig, da lo mismo. Pero resulta que va a llegar un momento que Prusia quiere recuperar esos ducados y empieza a acusar a Dinamarca que hace una mala administración de estos ducados y convence a Austria de que le declaren la guerra a Dinamarca y se repartan esos ducados. Eso fue el año 63. Finalmente se quedó Alemania con 2 ducados y Austria con 1 ducado. Pero resulta que ahora, ¿cómo le quitamos el ducado a Austria? Porque el territorio de Austria está acá y el ducado está allá arriba, en la frontera con Dinamarca, época de Bismarck. Entonces Alemania, con Bismarck, acusa a Austria de hacer una mala administración sobre este ducado y le declara la guerra. Y en esa guerra, el imperio austríaco la pierde frente a Prusia. Quien ayuda a los prusianos era el Piamonte, que estaba en su proceso de unificación y necesitaba recuperar el norte de Italia, la Lombardía y el Véneto, territorios administrados por Austria. En el fondo, después de las revueltas del 48, Austria se mete en una nueva guerra con Prusia, la pierde. La monarquía con Francisco José se debilita. Ese es el minuto que aprovechan los húngaros para exigir igualdad de derechos. Ese es el minuto, el año 1868, que este imperio pasa a llamarse Imperio Austro-Húngaro y se impone un sistema político que se llama la monarquía dual. Y la monarquía dual significa un emperador, 2 parlamentos. Y de ahí nace el Parlamento de Hungría, ¿no es cierto?, que tiene la misma, es una especie de sistema federal que se obedece al emperador, pero son 2 reinos totalmente aparte. Y de ahí, desde ese año 1866 hasta la Primera Guerra Mundial, no hay grandes guerras, no hay grandes revueltas. Hay, después de eso, una relativa o aparente paz en este momento. Por lo tanto, eso produjo muchos cambios beneficiosos al interior de este imperio austrohúngaro. De partida, demográficamente, la población aumentó muchísimo porque no había guerras. Viene todo un desarrollo cultural, arquitectónico, económico, social, etc. La cultura austríaca es una cultura de mucho desarrollo en la música, en la pintura, en la ciencia, la psicología, por ejemplo. Freud es austríaco. Entonces hay elementos muy importantes, pero no solamente hay ese elemento de progreso en Viena, sino que al mismo tiempo se empieza a crecer y se empieza a desarrollar Budapest.
y pasaron a ser dos grandes capitales. Es el momento de la industrialización del Imperio Austrohúngaro, del surgimiento de la burguesía, del proletariado, de las comunicaciones, la construcción de la línea férrea, etc. Es el momento del cambio cultural más grande. La música, por ejemplo. La época de Johann y de Richard Strauss, la época de Brahms, época de los grandes bailes, de los valses de Strauss y los grandes bailes que hay en estos palacios. La pintura, Klimt, Schiller. Klimt es de esta época, de fines del siglo XIX. Voy a decir algo que pareciera ciútico, pero es que me tocó. En París hace poco que me tocó ir, había una exposición de Klimt en que ustedes no se pueden imaginar. Si alguno de ustedes va a viajar, va a estar hasta noviembre, porque son como películas de la obra en que uno entra a una sala y pareciera que uno va participando de todas estas obras con un movimiento impresionante. Una de las cosas lindas que me ha tocado ver en el pensamiento, Freud, la genética empieza a desarrollarse muchísimo. Pero, junto con eso, también hay movimientos nacionalistas, etc. ¿Y cómo lo mantiene Francisco José? Con fuerza. Ese es el minuto que aparece en la historia, no la Romy Schneider, chiquillos, sino que la emperatriz Sisi, Isabel de Baviera. Isabel de Baviera nació en Múnich el año 1837. Va a morir, desgraciadamente, asesinada por un anarquista en Suiza en 1898. Su padre es duque de Baviera, su madre es hermana de Sofía, la madre de Francisco José. La madre de Sisi, de Elizabeth, se llama Ludovica. Pero la educación que tuvo Sisi en relación a la educación con Francisco José son totalmente distintas. Ella tiene una educación vinculada más al campo. La familia veraneaba en una casa cerca del lago. A ella le gustaba cabalgar. Ella es prima del rey Luis de Baviera, el rey loco de este castillo, ¿no es cierto?, el rey Luis de Baviera. Vivían o estaban largas temporadas juntos. Todo era una vida más en contacto con la naturaleza. Y a los 16 años, cuando ella tiene 16 años, acompaña a su madre a un encuentro con su hermana, la emperatriz Sofía, madre de Francisco José, en que le estaban buscando esposa a Francisco José. Y a quien querían que se casara con Francisco José era la hermana mayor. Y la hermana mayor de Sisi va a este encuentro. Pero Francisco José es real y es de verdad. No solamente es la película romántica de Sisi. Se fija en Sisi, que le gustó más, la encontró más bonita, y finalmente, después de un año, se casan ambos, ¿no es cierto? Cuando él tiene 23 años, ella tiene 17 años. Pero ¿cómo fue ella como emperatriz? Qué pena decirlo, pero un desastre. Un desastre porque la verdad que tuvo una dificultad enorme para adaptarse a la corte, al ceremonial, al protocolo. La vida familiar, con esta suegra entrometida absolutamente en todo, no la pudo resistir. Esta vida de fiestas, de bailes, de ceremonial, de protocolo, donde tenía que estar presente. Cuando a ella le gustaba andar a caballo, nadar, ir al lago, fue algo demasiado diferente a lo que ella estaba acostumbrada. A pesar de este matrimonio tan dificultoso, ellos tuvieron 4 hijos. La hija mayor, que se llamaba Sofía Federica, murió de tifus, pero en circunstancias muy dramáticas, porque ellos iban en una visita de Estado a Budapest, a Hungría. La suegra, Sofía, suplicó que no llevaran a la niña porque era muy chica y que la dejaran con ella. Y Sisi insiste que la tienen que llevar. Y se enferma de tifus, y en ese momento el tifus era mortal y muere. Después está la otra mujer, Gisela, que sí vivió muchísimo más tiempo, hasta 1923. Después está Rodolfo, el único hijo hombre, que está vinculado a una gran tragedia que ya voy a contarles, la tragedia en los bosques de Mayerling. Murió, ¿no es cierto?, el año 1889. Y después María Valeria, que también muere después de su padre en 1900
1924. ¿Cómo le toca al gobierno este periodo que va desde 1848 a 1916? Tremendamente difícil. Tremendamente difícil, y perdonen que sea tan majadera, porque las nacionalidades en el fondo se lo hacen difícil. Cada grupo que forma parte de este imperio pide autonomía, pide cosas distintas. Ahora, Francisco José representaba para Europa una figura importante, era una carta como bien recibida por las monarquías europeas, y él pudo mantener esa unidad con una política aparentemente abierta que le llaman el neoabsolutismo, porque era absolutista enormemente grande, pero se le llama a esa política neoabsolutista. Las revueltas internas, la pérdida de la guerra con Prusia, en la cual perdió posesiones, etc., todo eso fueron haciéndolo perder prestigio. Fueron haciéndolo que fuera perdiendo esa imagen de gran emperador. El hecho que haya tenido que compartir con los austríacos con los húngaros, gran cantidad de atribuciones también lo hizo perder parte de las atribuciones. Pero él fue una persona que se la jugó por el gobierno, aprendió las lenguas de todos los territorios que están dominados, que son parte del imperio. O sea, imagínense ustedes, italiano, polaco, checo, eslovaco, rumano, todas las lenguas. Él participaba de todas las ceremonias, solo, porque su mujer no lo acompañaba. O sea, él siguió todo el protocolo, toda la etiqueta, los bailes, las cabalgatas, todo lo que está relacionado con una vida de la corte, la hizo. Él estaba presente en las inauguraciones de las cosas culturales, las óperas, las obras de teatro, los conciertos. O sea, desde el punto de vista del cumplimiento, del deber, como un gran estadista, como un gran emperador, no hay absolutamente nada que decirle. Pero sí, su vida con Sisi fue un drama porque Sisi no estaba hecha para una vida de corte. A ella no le gustaba la corte. Era una mujer obsesionada por su físico. Algunos historiadores dicen, llegó a ser una mujer anoréxica. Si alguno de ustedes ha visto en el Palacio de Hofburg que hay una escultura de Sisi que tiene una cintura que es, les prometo que así, y uno dice, ¡oh, cómo le hicieron! No, es verdad. De ese porte era su cintura, porque ella era una mujer obsesionada a tal punto que eso lo llevó a alimentarse mal, a tener una mala salud. Y si ustedes recuerdan, los retratos de Sisi son muy pocos. Y las apariciones en público que ella tenía después fueron apariciones en que siempre estaba tapándose su boca con un abanico. Y la razón es que su debilidad la llevó a perder los dientes. Qué triste decir, una mujer que uno la mira como tan linda, pero tuvo una vida tan infeliz. Eso mismo la llevó a querer viajar, a querer estar afuera. Tenía un palacio en Corfú. Después le gustaba ir a Inglaterra. Después tenía una villa en las afueras de Viena, etc. Pero su gran pasión, el caballo. Hacía largas cabalgatas a caballo todos los días y se iba largas temporadas a este lago en Baviera, ¿no es cierto?, donde ella había vivido grandes momentos de su vida con este primo, el rey loco de Baviera. Bonita, absolutamente bonita para lo que era, pero una mujer culta, le interesaba la poesía, pero para la época rebelde, porque en el fondo ella se casó con el emperador, sabía que se estaba casando con el emperador, pero no siguió las reglas, no siguió las etiquetas. Pero al mismo tiempo, esta misma obsesión por la figura, los historiadores dicen, fue una mujer depresiva, una mujer como que no estaba nunca contenta, arrancaba de esta corte, y estamos hablando de la época del anarquismo, una época en que surgieron estas grandes corrientes del siglo XIX, socialismo, liberalismo, nacionalismo, etc., y una anarquista la asesina en Lausanne cuando ella va a subirse a una embarcación. Ese fue el fin de Sisi. Pero una de sus grandes penas, su hijo Rodolfo estaba casado con una baronesa
pero él tiene una amante, María Betzera. Y con María Betzera, él no puede tener este amor porque él estaba casado con Estefanía de Bélgica, que tiene una hija con ella de 4 años. Se van a una especie de casita de cacería, y ahí entonces hacen un acuerdo y se suicidan ambos. Y de esa manera la muerte es como un signo que persigue a esta familia imperial. Ya llegamos al siglo XX. Ya llegamos a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Si nosotros nos fijamos en ese mapa, nosotros tenemos ahí todo el territorio del Imperio Austrohúngaro, todo con amarillo, pero tenemos con unas rayitas aquí el territorio de Bosnia, que había sido el territorio incorporado al final al Imperio Austrohúngaro. En ese momento, el gran anhelo de un territorio eslavo de la región de los Balcanes, que se llama Serbia, es unir todos los eslavos junto con Rusia y llegar a constituir un gran estado eslavo, o llegar a constituir lo que llamaban la Gran Serbia. Y cuando el territorio de Bosnia se incorporó al Imperio Austrohúngaro, los serbios querían tener este imperio. En ese momento, el mundo estaba aliado por debajo. Los ingleses con los franceses habían hecho una alianza con los rusos. Se llamaba la Triple Entente. Y al mismo tiempo, los imperios del centro de Europa, el imperio alemán con el imperio austrohúngaro, se habían aliado. Por lo tanto, en un momento de una gran prosperidad, en un momento de lo que nosotros llamamos la Belle Époque, la paz armada, cualquier cosa, cualquier chispa va a incendiar y va a prender la guerra. Y se desata la Primera Guerra Mundial en un territorio tan lejano. Va a partir aquí, en Bosnia, cuando viene de visita a Sarajevo, quien es el sucesor, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, un sobrino de Francisco José, se llama Francisco Fernando, y viene en una visita oficial en junio de 1914, y en esa visita oficial lo asesinan. Y empiezan a buscar quién lo asesina, y lo asesina una organización secreta serbia que se llama la Mano Negra. Me voy a volver acá, aquí está Serbia, que lo único que quería era unir a todos los eslavos. El Imperio Austríaco manda un ultimátum a Serbia diciendo de que va a investigar el asesinato Austria con la inteligencia austríaca. Los serbios ni siquiera tuvieron tiempo para contestar el ultimátum. Los austríacos invaden Serbia. Pero como está el mundo aliado, se pone inmediatamente en movimiento el juego de las alianzas. ¿Quién va en apoyo de Serbia? Los rusos, que son eslavos. ¿Quién viene en apoyo de los austríacos? Los alemanes, el imperio alemán. Y si Rusia se mete a la guerra, Rusia a su vez está aliada con Inglaterra y Francia. Eso prende la mecha de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra, en noviembre del año 1916, muere Francisco José, ya un hombre tremendamente mayor, ha gobernado 68 años, y terminando ese periodo antes que termine la guerra, lo sucede un sobrino que se va a llamar Carlos I. Y es Carlos I quien está gobernando hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra y siempre decimos, con la Primera Guerra Mundial vino la desmembración de los imperios. Se desmembró el Imperio Austrohúngaro, se desmembró el Imperio Alemán y se desmembró también el Imperio Turco que había entrado por esta alianza. Y aquí es el fin del Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? Un imperio antiquísimo, culto, refinado, desarrollado, con grandes personajes de la historia. Así que ojalá hayan aprendido un poquito de este imperio.